Lo que suele suceder con el presupuesto nacional en víspera de las elecciones, bueno, se postergan las reuniones, todo para desarrollarlas en el mes de noviembre o bien con la nueva conformación. Bueno, a partir del hecho de que durante los 2 últimos años no hubo presupuesto, entonces, bueno, la oposición ha forzado un emplazamiento que le ha puesto plazo para el 4 de noviembre que se emita el dictamen. Y bueno, hoy continuaron las reuniones, hoy estuvo presente el secretario de Trabajo, Julio Cordero, exponiendo desde las 10 de la mañana, estuvo hasta cerca de las 2 de la tarde. Y bueno, se va desarrollando. Ayer estuvieron Cacase, el diputado Cacase, el ex diputado Cacase, el funcionario también Maximiliano Fariña, estuvieron exponiendo. Hay un cronograma de reuniones que se van conformando, que seguirán inmediatamente después de las elecciones del domingo. Bueno, no se dé el trabajo en comisiones. De eso vamos a hablar con un invitado, de cómo va desarrollándose en las reuniones de comisión. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir desgranando a lo largo de esta edición. Primero vamos a los títulos de la jornada. Debate por el presupuesto 2026. Funcionarios del Ministerio de Desregulación expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Comisión investigadora Criptomoneda Libra aprobaron recurrir a la Corte Suprema en el caso de un fallo adverso. Comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Familias, Niñez y Juventudes. Dictamen unánime al proyecto vinculado a la prevención del suicidio en la niñez y adolescencia. Esos son los títulos de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Martín Bravo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, José, Sebastián? ¿Cómo andan? Sí, así es, como decías, como bien decías, es infrecuente la actividad que tenemos a esta altura del año, ¿no? Tan cerca de la elección. Pero bueno, es porque también en parte el oficialismo, al no tener mayoría, al estar en una situación de debilidad fuerte, no puede cerrar, no puede agarrar la llave, como se dice habitualmente, del Congreso, que es lo que suele pasar, lo que hacen los oficialismos con mayoría o por lo menos con un número para controlar las cámaras. Trata de que, bueno, que el Congreso no funcione en las últimas semanas previas a la elección. En este caso la oposición, bueno, lo utiliza de alguna manera para hacer campaña, impone su agenda. Las campañas también son de baja intensidad, no podemos decir. En lugar de que sea de baja intensidad la actividad parlamentaria, son las campañas, en especial la del peronismo, que tiene una perspectiva más favorable que hasta hace algunas semanas. Entonces, bueno, trata de no hacer demasiado ruido, más allá de, bueno, de los actos habituales, ¿no? De actividades y los cierres de campaña. Bien, bien. Aquí estamos también con Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, el peronismo trata, digamos, de no tocar nada, de no hacer olas, porque entiende que el panorama es optimista, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Estamos claramente en tiempo de descuento. El próximo domingo va a ser el gran examen electoral que va a marcar una nueva correlación de fuerzas en el gobierno. De hecho, las fuerzas políticas están cerrando sus campañas entre hoy y mañana, ya que el viernes empieza la veda electoral. El gobierno entiende que recuperó algo de fuerza en el último tranco, logró dejar atrás de alguna manera esta novela de José Luis Esper con esta fórmula de marketing electoral de si querés al Colorado Santilli, marca el pelado. Pero bueno, al margen de esta reingeniería electoral, juega muy fuerte también el contexto económico. En este sentido, el gobierno no está logrando llegar esta última semana en el mejor de los contextos, ¿no? En el mejor de los contextos económicos hay una tendencia del dólar alcista y por eso se busca generar cierta previsibilidad a futuro, y en ese marco hay que dar los anuncios que hizo Alejandro Cacase, el secretario de Regulación, de una ley de bases 2 y la ley de hojarasca para generar señales de confianza para los mercados. De eso vamos a hablar a lo largo del programa, pero ahora veamos a quién acompañó al exdiputado Alejandro Cacase, que era Maximiliano Fariña. Veamos qué decía. 23, hay dos pilares que para nosotros eran fundamentales. Uno era el superávit fiscal, que como contracara de eso es la motosierra, y por otro lado la desregulación.
¿Y por qué llegamos y por qué le damos tanta importancia al superávit fiscal? Creo que uno tiene que hacer un recorrido histórico. Cuando uno mira el gasto consolidado nacional, es decir, el gasto sumado de los municipios, de las provincias y de la nación, cuando uno va a la década del 90, ese gasto representaba un poquito más del 30% del PBI. 2023, diciembre de 2023, final del gobierno de Alberto Fernández, el gasto público consolidado representaba el 42% del PBI. En 30 años, lo único que hizo el Estado argentino fue crecer. Casi aumentamos un 40% el gasto público. Y para nosotros, ese es el ajuste. Porque cada peso que el Estado le fue quitando a cada uno de los consumidores, cada peso que le fue quitando a cada una de las empresas, nos llevó a un país donde las exportaciones no crecían, donde no había generación de empleo, donde no había nuevas inversiones, donde cada peso que uno quería invertir, el Estado se llevaba una tajada. Escuchábamos al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariñas. Les dije que vamos a hablar mucho del presupuesto y ahora lo vamos a hacer con nuestro invitado, quien es Julio Moreno Ovalle, diputado de La Libertad Avanza. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Secretario de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Secretario de la Comisión de Presupuesto, sí, señor. Así es. Y bueno, entonces, vamos a meternos en el presupuesto. Ayer, justamente, vamos a hacer la antesala de lo que fue el arranque del debate, justamente porque obviamente acababan de producirse la promulgación de las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario. En ese momento, bueno, justamente arrancó la comisión como corresponde habitualmente, con temas varios. Y ese tema estuvo bien presente. Y usted fue el que se ocupó justamente de contestar respecto de las críticas hacia esa promulgación. Exactamente, yo contesté las críticas. Obviamente, acá hay que tener claro una cosa. El objetivo, lo que se va a buscar este gobierno, es el equilibrio fiscal. No se va a discutir otra cosa que no sea el equilibrio fiscal. Y, por supuesto, una dosis del Estado en qué va a gastar en la parte social, que incluso del mismo presupuesto, en este presupuesto, 10 de cada 10 pesos, cada 10 pesos, casi 8 se van a usar en temas sociales. Lo que yo les dije de estos 3 proyectos de ley que ya fueron explicados, es que se va a aplicar, pero cuando se sepa cuándo y cómo van a salir los recursos. Claro. ¿Por qué? Porque le dije muy clarito, hay una ley que dice, si ustedes dicen que van a crear, o vamos a crear nosotros los legisladores, un gasto, tiene que saber de qué y de dónde sale el ingreso. ¿Por qué? Porque tenemos que defender, obviamente, el equilibrio fiscal. Entonces, el problema pasa porque si no está en el presupuesto ese gasto, no se puede crear más gastos discrecionalmente. Y esa es la experiencia que tenemos de gobiernos anteriores, que sí, salía un presupuesto, salía un programa o salía una necesidad. Sí, señor, decía, impuestos, aumentaban los impuestos, emisión fiscal, emisión monetaria, inflación o un préstamo en el exterior que significaba deuda externa. Así que en este momento este gobierno lo que está buscando fundamentalmente es equilibrio fiscal y, por supuesto, un gran compromiso con las deudas que tenemos, que han adquirido los gobiernos anteriores. Pero, en definitiva, cambio totalmente la dinámica y la forma de plantearlo al presupuesto, en donde decir, primero el equilibrio fiscal, primero vemos cuáles son los ingresos y cómo se distribuyen esos ingresos. Antes, en los presupuestos anteriores, decía, en qué vamos a gastar y cómo vamos a buscar después los ingresos. Ahora no, ahora al revés. Y esa es la diferencia que hay concretamente en este presupuesto con respecto a los presupuestos de los gobiernos anteriores. Ahora, diputado, hubo mucho ruido de fondo, la oposición se quejó airadamente, ¿no?, sobre la no aplicación de la ley de discapacidad, a lo que se sumó también ahora el hecho de que se haya insistido con las leyes de financiamiento universitario y de salud pediátrica y que el gobierno haya promulgado una aplicación parcial. ¿Qué le responde a estas voces críticas? También se ha escuchado el argumento de que sí hay plata, por ejemplo, para pagar sobretasas de interés a los bancos o, por ejemplo, para que no se le cobraran retenciones a las cerealeras en esa ventana que tuvieron. También un porcentaje sobre la recaudación de impuestos a los teléfonos, celulares y demás. Exactamente. Yo lo que creo concretamente, y esto es por supuesto una opinión personal, Sí. y me hago cargo, la oposición está buscando temas con un alto contenido social y que lamentablemente desde el gobierno no podemos aceptar. ¿Por qué? Porque van a modificar, por supuesto, el equilibrio fiscal.
¿Qué es lo que busca la oposición concretamente? Ganar 2 o 3 votos más. ¿Por qué? Porque tocando temas conflictivos. Lamentablemente, el tema jubilados es un tema que no viene de ahora, es un tema de histórico que ha sido la caja de los gobiernos de turno. Y no nos olvidemos la cantidad de jubilados que han entrado sin hacer aportes, que necesitamos casi 4 activos para pagar a un pasivo, y que también sabemos que hay muchos impuestos que se están financiando y están financiando la ANSES porque la ANSES no puede dar. Así que ese es uno de los temas. Después, otro de los temas, los remedios, los medicamentos. Yo sé de farmacéuticos, me lo han comentado, farmacéuticos que recibían las recetas de algún tema, algún remedio oncológico, y que no le decían, no quiero este remedio oncológico, quiero que me dé perfumes, desodorantes, etcétera, para otras cosas. O sea, todo ese tipo de cosas y de aberraciones es lo que está tratando y está buscando en este gobierno de solucionar. Tema de discapacitados, 1 millón de discapacitados en muy poquito tiempo. O sea, hay cosas aberrantes que no se entienden y que se han utilizado políticamente, y pues por supuesto ahora este gobierno quiere darle los gastos de transparencia. Y vuelvo a repetirte, que el presupuesto de este año va a tener un alto contenido social. Eso es importantísimo. Recién estuvimos con el secretario de Trabajo y casi el 86% que se va a destinar a la Secretaría de la ministra Pitovelo va exclusivamente a programas de desarrollo social, programas de capacitación, programas de todo tipo en las provincias. Y bueno, fundamentalmente lo que se está hablando es la interacción público-privada. Eso es un poco el eje de este presupuesto que estamos discutiéndolo, por supuesto, en las comisiones. Diputado, el debate arrancó por emplazamientos de la oposición, ¿no? El debate del presupuesto. Pero más allá de eso, pareciera que en este caso el oficialismo, el gobierno quiere sancionar un presupuesto. Eso dijo Berti Venegas Lynch, el flamante presidente de la comisión, dijo, este año tiene que haber presupuesto. Si es así, ¿cuál es la diferencia con los años anteriores? ¿Por qué el gobierno en este caso quiere tener presupuesto? No, yo creo que el presupuesto, definamos qué es un presupuesto. Un presupuesto es un plan de gobierno. Si no tenemos un plan de gobierno, obviamente vamos a ver de alguna forma detalles que eventualmente nosotros como Poder Legislativo no vamos a poder controlar. Entonces sí creo que es importante, no solamente para la oposición, sino para el oficialismo, que tengamos un presupuesto en donde tenemos un plan de gobierno y asignadas partidas para cumplir con el objetivo del plan de gobierno del presidente Milei. Así que yo entiendo y opino justamente exactamente igual de que sí tenemos que tener un presupuesto. A propósito del emplazamiento, establece una fecha límite que es el 4 de noviembre para emitir dictamen. ¿Cómo ve las perspectivas para que se cumpla con esa Bueno, fecha? estamos trabajando con referentes de los distintos bloques. Creo que se puede llegar a un arreglo. Creo que es importante. Todos coincidimos, todos, ¿no? El oficialismo, la oposición, etcétera, de que sí tenemos que tener un presupuesto. Creo que es un tema que no vamos a discutir, un tema que sí lo necesitamos, incluso más ahora que existen los préstamos que nos están dando, existe una ayuda exterior, es importante también que demostremos institucionalidad y que se respetan las leyes. Y en este caso, uno de los temas también que se tiene que hacer es justamente el presupuesto. Diputado, una primera aproximación, una reunión que tuvo lugar el lunes pasado, en el cual se conformó un grupo operativo liderado por Berti Venegas Lynch, con el presidente de la Cámara de Diputados Menem, estaba el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, y también el vicejefe de gabinete. ¿Cuál es el balance que hace de esa reunión, donde hubieron algunos actores que acudieron a esa convocatoria, que salieron satisfechos, y otros que se mostraron más escépticos, como Nicolás Massot y también Pablo Juliano? Y en ese sentido, bueno, ¿qué perspectivas hay hacia adelante, no? Mire, yo creo que es la primera reunión. Sí. Como todas las reuniones, al comienzo pueden haber divergencias, pero sí se van a ir acomodando para poder llegar a un dictamen favorable de todos los sectores, o por lo menos de los diputados amigables, para hacer un dictamen de mayoría y de aprobación del presupuesto. Pero es la primera reunión, o sea, podemos decir disidencias, etcétera, pero tenemos que seguir teniendo reuniones para poder seguir apoyando o por ponernos de acuerdo para tener un dictamen de mayoría. ¿Y tiene sentido incorporar la Unión por la Patria, que quedó afuera de esta primera reunión? Bueno, si Ya ellos dijeron que quieren, no yo quieren. sé que lo dijeron, Dijeron que no los quieren. invitaron. Ellos no fueron, Claro. pero creo que es importante también que vengan y que nos pongamos de acuerdo, porque acá hay que pensar lo siguiente, los argentinos somos todos, podemos tener
diferencias ideológicas, diferencias de concepción de determinados temas. Pero en definitiva, los que vamos a beneficiarse somos todos los argentinos. Así que tengo entendido que sí los invitaron y que, bueno, obviamente en ese momento no quisieron ir, Sí, Germán pero creo que es Martínez importante también que trabajen con nosotros. Sí. dijo Germán Martínez que los habían invitado Él y lo que, dijo, y Martínez, que eso. ellos querían que mantenerse dentro de las negociaciones dentro de la Está comisión. bien, pero creo que es importante porque, bueno, una cosa es la oposición por la oposición misma, ¿no es cierto? Y otra cosa es la oposición constructiva. Y en este caso necesitamos oposiciones constructivas. ¿Qué margen tiene el gobierno y el oficialismo para negociar, para conversar con este grupo de diputados, con los gobernadores? También muchas veces se hace una negociación en paralelo con el Senado, ¿no? Para que después sea mejor el trámite ahí. Siempre, bueno, bajo el paraguas del equilibrio fiscal, pero ¿hasta qué punto hay margen para esa negociación? El margen está todo. Los gobernadores, hay gobernadores que nos van a apoyar, que saben que sin presupuesto tampoco se puede hacer nada. En el presupuesto también están cuáles son las partidas que se asignaron a cada obra, que son las grandes preocupaciones de los gobiernos provinciales. Creo que es importante llegar ya a un arreglo y a un acuerdo. Los tiempos son obviamente muy cortos, necesitamos antes de fin de año aprobarlo definitivamente al presupuesto, pero sí hay un consenso muy grande y muy generalizado de que sí tenemos que llegar a un acuerdo con todos los sectores. Hubo una primera reunión allá por el 1 de octubre a la que asistió Carlos Huberman y estaban también Pablo Quirno, Balestrini también estaban ahí. Ellos se quedaron sin hablar. Bueno, se terminó, habían establecido que se iban a las 5 de la tarde. Finalmente, bueno, se terminó abruptamente esa reunión. Ayer Bertie Venegas Lynch dijo que había un acuerdo estaba negociando con Carlos Huberman a ver si podía venir alguna en la última semana. ¿Usted qué Todo sabe es posible, respecto sí. de la posibilidad de qué día, qué fecha No podría lo sé. llegar a ser? Yo sé que la semana que viene seguimos teniendo reuniones. Y Quirno y Balestrini que estaban ahí. Huberman y Quirno, sí. Todos los tres. Sí, estamos viendo, obviamente, problemas de agenda, quizás de ellos no les pueda permitir venir, pero sí estamos buscando la posibilidad de que venga la mayor cantidad del ministerio, del gobierno, del Ejecutivo, a explicarnos cuáles son los objetivos, qué es lo que busca cada uno de los ministerios y, por supuesto, contar con todo el apoyo de nosotros y de discutirlo, por supuesto. Ujú. Diputado, este proceso coronaría, en caso de lograr la media sanción en la Cámara de Diputados, después en el Senado, donde es una Cámara bastante refractaria al oficialismo. El peronismo tiene una mayoría consolidada, al menos hasta el 10 de diciembre. ¿Cree que este proceso debería terminar después del 10 de diciembre para que el oficialismo cuente con mayores herramientas para poder convertir en ley la ley de presupuestos? Mire, en política creo que sí tendríamos que esperar la nueva composición de las cámaras, ¿no es cierto? Sí. Pero también entiendo que los señores senadores tendrían que pensar ya en Argentina como país y no como oposición, en el caso de que puedan ser mayoría ellos. Pero sí es importante tener un presupuesto. Creo que es uno de los temas clave e importantes para la gestión del año que viene, es que tengamos un presupuesto. Así que intimo a los senadores de que empiecen a pensar como argentinos, no como personas que estén a determinados sectores de la oposición, que lamentablemente la oposición desde el primer día ha apostado al fracaso de este gobierno. Así que yo les pido a los señores senadores, especialmente, que empiecen a pensar como argentinos. ¿En qué medida impactan la discusión del presupuesto los resultados del próximo domingo? Más allá de la nueva composición de las cámaras, en el clima político, ¿no? Decís con respecto a las elecciones del al próximo resultado domingo. del domingo, claro, ¿cómo influye? Todo suma. O sea, mostrar desde el oficialismo el deseo de tener un presupuesto, creo que a muchas personas les sirve, que la institucionalidad empiece a funcionar y que empecemos a tener ya un proyecto de proyecto político, un proyecto económico, un proyecto social, y creo que a mucha gente nos va a apoyar porque realmente estamos interesados en que sí o sí se apruebe el presupuesto, desde la oposición y desde el oficialismo. ¿Y después influye cómo va a ser el resultado en la discusión? Obviamente va a cambiar esto. O sea, yo calculo que a partir del lunes o martes de la semana que viene vamos a hablar de
un país totalmente distinto. Vemos que varios ministros se fueron, se van a ir, creo que va a haber un recambio de ministerios y demás, así que yo calculo que va a ser un país distinto, un país con otra impronta y, por supuesto, apoyando, por supuesto, del sector nuestro, el proyecto del Javier Milei. Creo que es importantísimo que tengamos claro eso. Van a tratar de revivir el espíritu. Justamente ayer se habló de nuevo de la ley de bases 2, una segunda parte, lo que había quedado pendiente es aquella. En eso estamos trabajando, y eso es verdad, ya lo dijeron varios ministros, que están trabajando en volver a una ley bases 2. Creo que esto va fundamental, o sea, el proyecto, por ejemplo, de la ley laboral, el tema previsional, el tema jubilatorio, son leyes totalmente obsoletas. Hoy el trabajo pasa por otras fuentes, no solamente en eso, la libertad de decir, bueno, señores, vamos a buscar cómo hacemos las convenciones colectivas de trabajo, las horas de trabajo. Hay muchas cosas que el mismo ritmo de trabajo en el mundo está cambiando y nosotros tenemos una ley del año 70. Es una cosa de locos lo que está pasando. Así que creo que es importante que tengamos claro de que necesitamos leyes más actualizadas y que se acorden, por supuesto, a la realidad. Así que creo que sí es imprescindible los cambios en impuestos, previsional y, por supuesto, laboral. Muchas gracias, diputado. No, ha sido un placer. Bueno, era el diputado Julio Moreno Valle y veamos lo que decía ayer justamente Maximiliano Fariña. El otro eje del ministerio es la de regulación. Y cuando nosotros hablamos de regulación, creo que hay un punto muy importante de entender, que es cuál es el punto de partida. Argentina es uno de los países más regulados, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y cuando uno habla de la cantidad de normativas que hay en Argentina, son millones. Y cuando hablo de millones no lo digo en forma figurativa, sino también lo digo de forma exacta. Argentina tiene más de 4.000 leyes, Argentina tiene más de 700.000 decretos del Poder Ejecutivo, y cuando uno le suma a eso las resoluciones ministeriales, las disposiciones, tenemos más de 1 millón de normas. Entonces, ¿cómo es posible para una empresa, cómo es posible para una pyme, cómo es posible para, el otro día estábamos en Entre Ríos, para una empresa que fabrica galletas de arroz, enfrentar, poder producir y poder trabajar cuando tiene al frente más de 1 millón de normas para cumplir, para identificar y para poder llevar adelante su actividad? Entonces el Estado pasó de ser un lugar en donde simplemente tienen que intervenir en sus tareas elementales a ser alguien que controla la propiedad privada de cada una de las empresas. No solamente tenemos muchas normativas, sino también el otro problema que nos encontramos fue que gran parte de la normativa, y esto creo que todos vamos a estar todos de acuerdo, tiene un origen en la dictadura. Cuando uno mira el origen de muchas de las leyes argentinas vigentes, y muchos de los decretos están vigentes dentro de nuestra legislación nacional, son de épocas de gobiernos de facto. Y esas normas tienen un origen que no es democrático. Y doy 2 ejemplos que me parecen que ilustran mucho esa situación. Uno es el Código Aduanero, de la época de Videla. Entonces, cuando uno mira que el Código Aduanero le da poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo, como por ejemplo, antes del DNU 70, el Poder Ejecutivo podía libremente prohibir exportaciones, prohibir importaciones y restringir lo que era el comercio exterior, entiende que era un código aduanero de un gobierno de facto que quería controlar el sector productivo. Eso mismo se veía en el Código Aeronáutico de 1967, Onganía. Entonces, gran parte también del Código Aeronáutico que uno tenía presente tenía un objetivo de controlar el espacio aéreo, no de fomentar el desarrollo del sector aeronáutico y permitir la integración de todas nuestras provincias y realmente tener un país federal. La tercera característica que nos encontramos, más allá de la cantidad de normas y que muchas de estas normas tenían un origen totalmente relacionado con las peores épocas de nuestro país, también estaba relacionado con que muchas de estas normas buscaban proteger intereses de determinados empresarios, proteger intereses de determinados sectores políticos, en donde mediante una simple disposición, mediante una simple norma, lo que hacían es generar una barrera de entrada y eliminar la competencia. Y doy un ejemplo que para mí es muy ilustrativo. Argentina es un país federal, muy extenso, y hasta diciembre de 2023 estaba prohibido el uso de Internet satelital.
¿Por qué? Simplemente porque el Estado Nacional no lo permitía. Porque había un papelito, había una norma que básicamente hacía imposible que una empresa de Internet satelital ingresara a Argentina. Escuchábamos a Maximiliano Fariña y bueno, todo un bloque dedicado al presupuesto, la ley de leyes. Bueno, vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego.
Antártida e islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso. De lunes a viernes, 12 horas. Seguimos con plenario y dedicados al presupuesto nacional que, hoy se desarrolló a partir de las 10 de la mañana, nuevo horario para el debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Alberto Venegas Lynch, que bien temprano recibió al secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien habló de la necesidad de la eficiencia en la inserción laboral. Estaba prevista también, pero se había desactivado porque justamente no podía venir, iba a concurrir Gabriela Real, quien es presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Ayer, en el arranque de la reunión, el titular de la comisión dijo que él no iba a venir, pero tenían toda la jornada, la audiencia de hoy para exprimir justamente al secretario de Empleo. Las reuniones previstas para próximos, se van conociendo nombres para las próximas reuniones.
Y está prevista entonces la visita del titular de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, para el miércoles 29 de octubre a las 14:30, y se dejó claro que, porque el emplazamiento establece que sea a las 10 de la mañana los miércoles, pero bueno, los funcionarios podían a esa hora, y eso no significa que a las 10 de la mañana no se haga otra reunión, al contrario, se va a hacer y verán que otro funcionario viene. Bueno, van llegando funcionarios, como algún diputado dijo, no serán de primera línea como esperábamos, pero bueno, es lo que hay. En realidad, bueno, el titular de Empleo vino, es importante. La semana pasada vino el del ARCA, recordemos. Está pendiente esa visita de Carlos Buberman, que se está gestionando. Ustedes vieron, se lo comentamos a Julio Moreno Valle, porque hay una promesa de Alberto Venegas Lynch de que por lo menos lo está hablando para ver si la última semana del mes puede llegar. La última semana, en realidad, sí. Ya había estado Buberman, pero había dejado algunas cuestiones en el tintero. Los diputados se quedaron con ganas de preguntar distintos aspectos, también teniendo en cuenta que Buberman es uno de los artífices, si se quiere, de los acuerdos para la construcción de este presupuesto con los sectores dialoguistas, con lo cual es muy importante que ese actor se haga presente, pueda ir evacuando las dudas de los distintos bloques. Claro. Estuvo Buberman en la reunión del lunes que se hizo. Inclusive comentó Venegas Lynch que Buberman estuvo y después tenía que viajar, y viajó inmediatamente después de esa reunión de 1h30 que duró el lunes pasado, a la que asistieron, además de Buberman, estuvo el vicejefe de gabinete, José Rolandi. Él había estado también en la primera reunión, esperando detrás de las cortinas 1h30, cuando la oposición, desplegó munición gruesa pidiendo la cabeza de José Luis Esper, que en ese momento está en una situación de tensión, porque empezaban a filtrar algunas noticias desde el plano judicial, y lo que pedían era que se corriera de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, algo que terminó sucediendo unos días más tarde. Así es, sí, bueno, es esa primera parte de las reuniones donde se despliegan. Esa vez fue hablar justamente del desplazamiento, nada menos del desplazamiento de José Luis Esper de la presidencia de la comisión. Todos sabemos después cómo terminó eso. No fue en esa reunión que se apartó, pero bueno, fue esa 1h30 que estuvo esperando Carlos Buberman y el equipo económico que estaba detrás también. Y ayer, por ejemplo, también hubo toda una primera parte que no fue tan extensa, pero bueno, se habló mucho de las leyes promulgadas y suspendidas por el Poder Ejecutivo. Y entonces cuando se alertaba sobre la presencia y que estaban esperando ahí ya sentados en sus lugares Alejandro Cacás y compañía, le dijeron, creo que fue Mazot, le dijo, él ya conoce, estuvo acá en la Cámara, así que sabe que esto es muy habitual, así que puede esperar y después se va a quedar todo el tiempo que haga falta, seguramente, cosa que así sucedió. También se coló la discusión de la asistencia de una parte de la oposición a la reunión del lunes, se coló en la primera parte de la comisión, porque hubo pase de factura, ¿no?, entre los diferentes bloques, los que fueron, los que no fueron, y algunos que fueron se quejaban, decían, no nos tienen que decir lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, ahí también ahí se coló la disputa electoral, porque el peronismo, la izquierda, lo que dicen es que los bloques opositores que concurrieron después van a ser aliados del gobierno. Entonces están diciendo, no voten, a ver a quién votes, parte de la campaña también, ¿no? Obviamente, pero de todas maneras, por ejemplo, la diputada Figueroa Casas decía, ¿cómo quieren que negociemos el tema de el presupuesto? O sea, todos los dictámenes se negocian así, en reuniones. En este caso fue una reunión que fue en realidad a puertas cerradas, pero muy absolutamente pública. Los periodistas estaban todos esperando afuera a ver después que se les informara lo que había sucedido. Porque hubo una reseña, hay como un temor de que se repita la dinámica que había prevalecido en la ley de bases, donde algunas de las reuniones sí se manejaban con cierto secretismo o hermetismo. De hecho, hay información de que se llevó a cabo en el salón de un hotel o en un departamento en Recoleta, pero no es el caso. Me parece que esta es una reunión formal, en un ámbito formal en la Cámara de Diputados. Siempre tenés reuniones que son a la luz del día, como se dice, o digamos que se desarrollan en el ámbito del plenario de comisiones, o en este caso de la Comisión de Presupuesto, y otras que se hacen en salas contiguas y que son de diálogo más informal, pero que no
pero que no pierden el carácter de seriedad que tienen que tener. Pero más importante, ¿no? Muchas veces. Claro. Muchas veces Claro. lo más importante no es lo que se discute en la comisión. Aparte recordemos, el último proyecto, proyecto que está vigente y que se ha ido estirando, que fue el de 2023, que fue un presupuesto que elaboró en su momento Sergio Massa, que entonces era ministro de Economía, y en esa oportunidad que se votó por amplia mayoría, es el proyecto que tuvo más votos a favor de los últimos por lo menos 20 años. Ese proyecto se terminó de negociar en el despacho de, si mal no recuerdo, uno de los presidentes del bloque de la oposición, me parece que era Mario Negri, al que, bueno... Una parte asistían. sí. Claro, porque realmente es así. Que las como negociaciones se dan en ese tipo de reuniones, no se da una negociación a viva voz abiertamente en una reunión de comisión. En general, a esas reuniones ya vas con los acuerdos cocinados y lo que se hace es una catarsis de posicionamientos políticos de cada uno de los bloques. Los que están adentro del acuerdo y los que se quedaron afuera, pero en realidad se cocinan los acuerdos afuera, ¿no? Claro, en la antesala a esas reuniones. Y ese presupuesto se votó en 2022, ¿no? En Claro, 2023, pero se votó claro. en 2022, así que Hace 3 años. el desfasaje es importante. Es notorio, es notorio. Bueno, ahora lo que quieren revivir es el espíritu de la ley de bases. Muchos quieren revivir el espíritu también del Consejo de Mayo. Y justamente para hablar sobre las reformas del Consejo de Mayo, nos va a exponer Sebastián. Sí, exactamente. Lo que se busca es resurgir un poco ese espíritu acuerdista y en ese sentido no es casual, ¿no?, que se haya elegido este título, ¿no?, de reforma del Consejo de Mayo, porque lo que se quiere es claramente darle una pátina de construcción colectiva y plural y que no queden estos proyectos, de los cuales ya vamos a hablar, que son la Ley Bases y la Ley Hojarasca, como iniciativas unilaterales del gobierno. Recordemos que el Consejo de Mayo es el ámbito de deliberación y diálogo interpartidario e intersectorial que surgió como fruto del Pacto de Mayo, ¿no? Un Pacto de Mayo que había tenido un tropiezo inicial cuando originalmente el presidente Javier Milei había convocado para el 25 de mayo. No hubo condiciones políticas en ese momento, no recuerdo qué circunstancias arbitraron para que eso no sea posible. Finalmente se reprogramó para el 9 de julio y 18 gobernadores fueron y pusieron el gancho, con lo cual para una puesta en escena, ¿no?, que no dejó de ser una foto, pero que retrataba bastante bien el clima de acompañamiento del cual gozaba el gobierno en esa instancia. Bueno, pero un poco antes de ese 9 de julio se había sancionado en ambas cámaras del Congreso la Ley Bases, ¿no?, la piedra angular sobre la cual se erige y se sostiene el modelo económico y que empezó siendo un proyecto faraónico, ¿no?, elefantiásico, que después se fue depurando, fue enfrentándose a distintos filtros que fueron exigidos por distintos sectores de la oposición y también sectores corporativos que fueron también metiendo cuchara en la discusión, y quedó de todos modos un proyecto bastante amplio, de amplio espectro, que recoge una gran gama de temas, pero más acotado respecto de lo que había sido el proyecto original. Y por otro lado, la ley Hojarasca, ¿no? Esta también fue anunciada entonces el día de ayer por el secretario de Desregulación, un hombre de la casa, ¿no?, conocido por todos nosotros, porque fue diputado nacional. Hablamos de Alejandro Cacase, en el último tiempo, antes de ser designado en la cartera de Federico Sturzenegger como integrante del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, había sido el asesor estrella del bloque de la Unión Cívica Radical liderado por Rodrigo Loredo, con lo cual es una persona que está muy habituada y que tiene un avisado negociador y que siempre estuvo en la rosca de las discusiones de estos proyectos económicos trascendentales, ¿no?, en la vida política argentina. Él anunció entonces el envío de la Ley Bases 2, que lo que busca hacer es una recopilación de todos los cabos sueltos que quedaron en el tintero en la discusión de la Ley Bases 1, aquella que se había aprobado en el mes de junio del año pasado. Y también fue anunciado por Maximiliano Farina, que es el secretario de Transformación del Estado y de Función Pública. Entonces ellos anunciaron que se va a enviar el proyecto de Ley Bases el 15 de diciembre en conjunto con el proyecto de Ley Hojarasca, que lo que busca es una suerte de depuración de la legislación que quedó arcaica y obsoleta, ¿no? Una suerte de, lo que se busca es desarmar toda esa maraña de regulaciones que no se condicen con los tiempos que corren y que muchas veces
generan trabas burocráticas que impiden el desenvolvimiento de la actividad económica, que en definitiva lo que hacen es restringir las libertades individuales y el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, ¿no? Entonces tenemos, bueno, esos dos proyectos bajo el paraguas de la reforma del Consejo de Mayo. Como para completar la ley bases, la original había sido un conjunto de medidas también muy amplia que incluía las distintas emergencias, la delegación de facultades para poder ejecutar el megaajuste, la reforma del Estado que suponía un plan de autorización para privatizaciones masivas de empresas del Estado. No tan masiva, terminó siendo una discusión más selectiva. También incluía una reforma del régimen de empleo estatal, un blanqueo de capitales también y el famoso régimen de incentivo a las grandes inversiones, que era una suerte de mecanismo de aceleración en la toma de decisiones de los actores económicos. Ahora lo que quedó un poco en el tintero son distintas cuestiones que habían sido discutidas en ese momento y que habían tenido a Cacase como uno de los protagonistas, como por ejemplo el divorcio express, ¿no? En el marco de una serie de modificaciones que se planteaba del Código Civil, el régimen de pesca, el régimen de defensa de la competencia y algunas reformas judiciales más estaban dentro de ese menú que quedó pendiente y que ahora busca ser retomado por la cartera que preside Federico Sturzenegger, que envió a estos dos altos funcionarios en su representación. Entonces lo que se busca, por un lado, bueno, la ley de base ya sabemos, y por el otro lado la ley hojarasca, que busca simplificar, eliminar trámites inútiles, eliminar leyes que fueron superadas por los cambios tecnológicos y también suprimir leyes que definen obligaciones para instituciones que ya no existen más. Recién escuchábamos un audio, por ejemplo, de Maximiliano Fariña, que hablaba de que hay legislaciones que datan, por ejemplo, de la última dictadura militar. Digo, hay leyes que directamente, tienen vigencia de una manera bastante ridícula, como por ejemplo la ley que regula la colombofilia, que son las carreras de palomas mensajeras, o también había una ley que premiaba el hallazgo de minas de carbón, ¿no? Que responde a un paradigma energético que ya quedó caduco, o la ley de padrinazgo presidencial del séptimo hijo, que es algo que ni siquiera sé explicar bien y que no entiende las nuevas generaciones, o bueno, un montón de leyes, o por ejemplo la ley que obligaba a los mochileros a tener un carnet actualizado. Digo, hay un montón de legislación que carece de sentido y lo que se busca es eliminar todo eso, ¿no? Se hizo un trabajo muy exhaustivo, muy minucioso desde la cartera de Federico Sturzenegger, donde se peinó toda la legislación desde 1864 hasta la fecha, y lo que permitió visibilizar es que había un exceso normativo demasiado obsceno, y eso es lo que se busca ahora justamente corregir, ¿no? Así que bueno, esas son las leyes. Ahora en la siguiente placa vamos a tener algunas definiciones que dio algunos textuales de Alejandro Cacase, como por ejemplo hay un perjuicio, él dice por ejemplo que hay un perjuicio con la desregulación, que es eliminar privilegios y barreras de acceso que tienen nuestros mercados, ¿no? Justamente que las pymes que quizás no tenían acceso a estos mercados puedan ingresar en igualdad de condiciones, porque lo que plantea Alejandro Cacase, creo que eso está en una siguiente placa, es que el paradigma anterior, con las regulaciones tal como estaban, lo que permitía una concentración económica, ahí está, se convirtió el Estado en un instrumento de concentración económica en favor de algunas empresas corporativas, y eso dejó poco espacio para la libre competencia, ¿no? Así que y después, en otra de las placas, Alejandro Cacase repasa también cuáles son los principios rectores o los grandes pilares en los cuales se abrevan estas reformas del Consejo de Mayo, que son la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público hasta llegar al 25% del PBI, la educación inicial, primaria y secundaria moderna, la reforma tributaria, la modificación de la coparticipación, la explotación de los recursos naturales, una reforma laboral moderna, la reforma previsional y la apertura del comercio internacional. Bueno, algunos de estos tópicos ya fueron trabajados en la última reunión del Consejo de Mayo, que tuvo lugar el lunes pasado en la Casa Rosada, que estuvo integrada por quien coordina esta mesa, que es el jefe de gabinete Guillermo Francos,
y que también integran el mencionado ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, está también Alfredo Cornejo, el presidente de la bancada del PRO y presidente del PRO bonaerense Cristian Ritondo, la senadora nacional de la UCR Carolina Lozada y también representantes sectoriales, ¿no? Como Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, y Martín Rapalini de la Unión Industrial Argentina, un poco anticipando los debates que se vienen, ¿no? La explotación de los recursos naturales, cómo optimizar esos recursos y también las pretendidas reformas tributaria y la laboral. La reforma previsional entra en una zona de paréntesis porque a priori es una reforma que está tenida de cierta impopularidad y que ya le generó grandes trastornos al expresidente Mauricio Macri en su momento, en lo que empezó a ser la debacle de su imagen presidencial que derivó que catapultó la vuelta del peronismo al poder en el año 2023. Lo que no quiere el presidente Javier Milei es mirarse en ese espejo y repetir esa experiencia traumática, así que posiblemente quede para una segunda instancia, en todo caso en un segundo mandato él, si es que logra la reelección, pero primero se va a enfocar en la ley bases, en la ley hojarasca, en una reforma tributaria y en una reforma laboral a partir del 15 de diciembre con la nueva composición de las cámaras del Congreso. Sería bastante si alcanzara esos objetivos, nada menos. Veamos, lo nombraste varias veces a Alejandro Cacase, veamos lo que decía ayer en la Comisión de Presupuesto. Esta Cámara de Diputados ha sido un pilar de esas reformas y de los principales hitos de desregulación que este gobierno ha tenido. Con el DNU 70 mismo que lo emitió el presidente Milei apenas comenzar su administración, pero que también ha tenido la colaboración de esta Cámara para que se mantenga vigente, y con la ley bases que tras arduos 6 meses de trabajo de un proyecto originario que hubo de más de 700 artículos, se terminó sancionando aquella ley de menos de 300 artículos con muchas modificaciones y que me parece que fue un ejercicio muy positivo del diálogo democrático. Porque en definitiva lo que uno busca es eso, que un poder ejecutivo envíe un proyecto de ley, que ese proyecto de ley tenga su discusión en el Parlamento, se hagan modificaciones y a partir de eso podamos tener una política pública. Así que me parece que ha sido un ejercicio democrático muy positivo y que ha dado lugar a estos dos pilares de la desregulación, el DNU 70 y la ley bases, y al cual se sumó un tercero que surgió con razón de un acuerdo entre el presidente y los gobernadores, que fue el Pacto de Mayo, aquel Pacto de Mayo que se firmó en verdad en julio en Tucumán y que contó con la firma de 18 gobernadores. Y lo resalto esto porque hoy cuando se habla del Pacto de Mayo no siempre se tiene presente que no fue solo una iniciativa del presidente, sino fue una iniciativa rubricada por los titulares de esas 18 provincias o distritos y que ha generado un decálogo de temas en los que trabajar y que son un poco lo que se viene en términos de las iniciativas que tiene el Poder Ejecutivo para presentar al Congreso. No veíamos al secretario de Desregulación, iba a decir diputado Cacase, porque uno está acostumbrado a llamarlo así, pero bueno, fue diputado hasta 2023. 2023 arrancó, claro. Y después siguió como el asesor principal del despacho de Rodrigo de Loredo. Por eso el periodismo parlamentario lo tiene tan presente. Bueno, lo veíamos ahora en su nuevo rol de funcionario. Ahora vamos a otra breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa
que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos con plenario y bueno, como decíamos al principio, 4 días faltan para las elecciones que más allá de bueno, todas las expectativas que despiertan, obviamente, despiertan un interés adicional que es el estreno de nada menos que la boleta única en papel, que
que recordemos se votó en extraordinarias de este año, se completó una votación que fue bastante prolongada, porque tenía media sanción ya de tiempos de Alberto Fernández. O sea que se concretó el final de esa votación en estas extraordinarias, pero bueno, para hablar de cómo votar, Martín se vino muy preparado para explicarnos todo y que nadie tengamos duda qué hacer el domingo. Un explicativo, ¿no? Dale. Sí, así es, José. Llegó el momento de votar para muchos por primera vez, ¿no? En la historia con este sistema de votación. De lo que tanto, bueno, se discutió en el Congreso y en esta Cámara, ¿no? Durante muchísimos años. Era una propuesta de un sector de la oposición. Hubo idas y venidas. Primero, bueno, diputados lo aprobó, después el Senado corrigió. Hasta que finalmente, bueno, se convirtió en ley y forma parte de la campaña, ¿no? Es una parte de la campaña para muchos espacios. Claro. El peronismo que está acostumbrado a repartir la boleta de papel es como que le falta algo. Le falta algo, se siente... Claro, como que quedó ahí. Y una parte de la militancia, dicen ellos, no la tienen en este caso, y lo que hacen es, bueno, explicar, digamos, hacer las recorridas, el casa por casa que hacen algunos intendentes explicando cómo se va a votar. Claro. También en la tanda de este canal, también en la pausa, se explica. El gobierno también puso en marcha una campaña, porque bueno, más allá de que puede parecer sencillo, pero bueno, al ser la primera vez para muchos argentinos, hubo algunas experiencias, pero no con algunos matices en algunos casos, bueno, boleta única electrónica, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, bueno, la ciudad también, pero la ciudad fue más que nada boleta única electrónica, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos datos. La Cámara de Diputados lo sancionó el 1 de octubre de 2024. O sea que yo lo dije mal, entonces, porque claro, la que yo mencioné en tiempos de Alberto Fernández no prosperó esa votación. Claro, no. Claro. Fue en diputados sí, pero ahí el peronismo tenía más controlado el Senado. Claro. Y bueno, el peronismo no quería saber nada. Entonces lo que se votó ahora en 2024 fue el proyecto con, digamos, modificado que vino del Senado. Claro. Hubo ahí algunas modificaciones que habían impuesto los bloques provinciales. Claro, ¿no? La media sanción arrancó con diputados, después el Senado se tomó su tiempo, después las modificó y cuando volvió a diputados. Sí. Y hubo que hacerle concesiones a estos partidos provinciales de Río Negro, de Neuquén, que no querían la boleta completa. Claro. ¿No? El casillero de la boleta completa que no está. En donde se eligen diputados y senadores va a haber 2 categorías y no el casillero para votar las 2 al mismo tiempo. Por eso parte de la campaña de la concientización es, bueno, en la ciudad, por ejemplo, que se votan diputados y senadores, al revés, la primera es senadores y después diputados, es que voten en las 2 categorías, porque hubo casos, contaban que la categoría de diputados tiene muchísimos menos votos que la del Senado, porque hay algunos que dicen, bueno, si hay 2 cruces en la misma categoría, el voto se anula. Claro. Entonces hay algunos electores que votan una vez en una categoría, está esa confusión. Y sí. Y la categoría de abajo, la de diputados, queda con mucho menos votos, hasta 10%, que es un montón. Ahí no es que ese 10% quería votar en blanco porque votó a senadores. Claro. Y la gente no está tan informada. Y aparte en el cuarto, o sea, la autoridad de mesa no te va a andar diciendo vote 2 veces porque... Dice que no se puede. Claro. Estaba la discusión que algunos dicen, bueno, eso podría aclararlo acá en la ciudad y en las 8 provincias en las que se eligen senadores, pero parece que no, que el presidente de mesa no puede decir nada, y menos los fiscales, ¿no? Claro. Vamos a ver la placa, que es, bueno, esto que decíamos, hay que marcar un solo recuadro por categoría. Ahí dice que va a ser también muy importante la fiscalización para que no haya ninguna sorpresa, porque se decía que con este sistema, bueno, iba a permitir a los partidos más chicos, con menos estructura, que pudieran no tener tantos inconvenientes, ¿no? Que los que no pueden fiscalizar, pero en realidad otros te dicen que no es así. Es cierto que no va a haber robo de boletas durante todo el día, pero dicen que a la noche, bueno, a partir de las 6 de la tarde hasta la noche, todo el recuento de votos tienen que estar porque se puede agregar una cruz o se puede hacer
digamos, una marca más a la boleta y ese voto queda anulado, ¿no? Claro, los fiscales no están solamente para cuidar que no se roben las boletas. Estaban para, justamente siempre se les decía, final, ¿no? quédense hasta el final, hasta la última hora, porque esos son los... Sí, hay muchos este fiscales caso- partidarios que van sobre el final. Quizás no tienen la estructura para poder estar desde el minuto cero de la cobertura de una jornada eleccionaria, pero van sobre el final, que es el momento definitorio, más sensible, ¿no? En este caso se agrega que con el sistema anterior quedaban las boletas. Era más difícil porque si había una boleta de un partido X, bueno, más allá de que se pudiera adulterar el recuento, después quedaba la urna con esas boletas. Sí. En este caso va a estar la boleta, pero si es adulterada, va a quedar la boleta adulterada. O sea, no, dice como que puedes plantear un problema adicional. Decíamos, bueno, hay que marcar un casillero por categoría. Después, una vez completada, hay que doblar la boleta de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa. Esto también es importante porque no va a haber sobre, no va a haber sobre ni lapicera. No hay que llevar sobre ni lapicera. Eso creo que estaba en la placa anterior, que también es una cuestión que se presenta a veces cuando hacen... ahí está. El presidente de mesa entrega una boleta con su firma y una virome. Claro. No hace falta llevar virome y tampoco hay que llevar boleta porque la boleta es la que entrega con la firma el presidente, ¿no? Eso también contaban algunos políticos y diputados en campaña que a veces la gente pide. Bueno, como estaba acostumbrado, yo quiero llevar mi boleta. No, eso no se puede. Tampoco la virome y tampoco va a haber sobre porque hay que doblar, ahora sí, la próxima placa, como dice ahí, que es tiene que quedar visible la firma de la autoridad de mesa, porque si se dobla de la otra manera, lo que queda visible es el voto. Claro. Y ahí puede ser motivo de impugnación de voto, ¿no? Claro. Martín, te voy a hacer una pregunta, por ahí es una obviedad, pero puede ser clarificador. ¿Se marca el casillero con una cruz o de repente si aparece una tilde, vale? En las publicidades de cómo se está transmitiendo dicen cruz. Pero, digamos, cualquier marca va a ser válida, no es que van a decir, no, esta no es una cruz, Claro. porque si no ya es como muy fino, ¿no? Yo le escuché a Landívar, que es la titular de la DINE, Dirección Nacional Electoral, y decía eso justamente, que puede haber un tilde o puede hacer una carita. Vos lo que le pongas va a estar bien porque indica, a menos que pongas haga dos cosas, entonces que no sugieras cuál es el voto en realidad. Pero si Claro, ponemos cualquier otra marca cosa que le hagas, también parece infantil, pero bueno, algunos decían, no hay que marcar las fotos de los candidatos, así como para hacer un chiste, sí, porque también se puede interpretar como que se vota ese candidato. claro. Hay que solamente con cruz o con tilde, con lo que sea, pero bueno, que claramente haya una opción marcada, ¿no? Claro. Ese también es otra cuestión. Vamos a continuar con las placas. A ver qué otra... colocar en la... Bueno, una vez que sí que quede visible la firma del presidente de la autoridad de mesa, como para que uno no muestre qué votó, y después colocar la boleta en la urna. La boleta en la urna, esto, bueno, como se hacía antes con el sobre, y firmar el padrón para dejar constancia de la participación. El gobierno habilitó un simulador online en argentina.gov.ar. Ahí se puede entrar y se pone la provincia en la que se vota, entonces aparece un indicativo de cómo es. Hay que ir con el DNI, eso bueno, como fue siempre, hay que acercarse a la mesa con el DNI. Bueno, después lo que se está discutiendo es más allá de la boleta única, lo que ya bueno quedó fuera de discusión porque ya la justicia electoral resolvió, es cómo se van a computar los votos. Cada partido, cada espacio va a hacer su interpretación y no va a haber una oficial porque bueno, el gobierno quería difundir datos oficiales de un conteo a nivel nacional, pero no, va a haber conteo de los 24 distritos y después cada uno va a armar su cuenta, ¿no? Ahí La Libertad Avanza tiene su sello presentado en los 24 distritos, en las 23 provincias y en la ciudad de Buenos Aires. El peronismo no, eso es lo que da lugar, o sea, el peronismo tiene su oferta electoral en los 24 distritos, pero no con el mismo nombre. Claro. Entonces, bueno, ahí qué se cuenta y qué no,
va a ser bueno, un motivo de disputa. Puede ser que haya varios ganadores, que el gobierno diga, bueno, nosotros según nuestra cuenta nos da ganador en todo el país, que el peronismo también. El peronismo va a difundir una página, están viendo también si preparan un aplicativo, una aplicación para contar bueno, con algo de polémica, ¿no? Fuerza Patria está en 14 provincias y después en provincias como Formosa, por ejemplo, hay otra denominación, está el Frente para la Victoria. Mira, acá tengo los nombres que llevan en 11 provincias, creo. 11 son las que llevan. No, son 13 y depende cómo se cuente. Santiago del Estero, que hay una de las listas que se llama Fuerza Patria Peronista, sí. Podemos decir 14. Dice Chubut, Unidos Podemos. Entre Ríos, Fuerza Entre Ríos. Y hay más de una encima, Formosa, ¿no? Frente para la Victoria, como decías. Claro. La Pampa, defendemos La Pampa. La Rioja, Federales, defendemos La Rioja. Mendoza, Frente Justicialista Mendoza. San Juan, Fuerza San Juan. San Luis, Frente Pueblo. Santa Cruz, Fuerza Santacruceña. Santiago del Estero, Fuerza Patria Peronista. Y Tucumán, Tucumán Primero. Claro. Eso es. Yo creo que ahí va a haber una discusión fuerte, ¿no? Que se cuente y que no. En provincias como Formosa, está claro que bueno, el Frente para la Victoria es lo mismo que Fuerza Patria, ¿no? Sí, sí. Sí hay más discusión, por ejemplo, en Santiago del Estero. En Santiago del Estero está Fuerza Patria Peronista y también está el Frente Cívico por Santiago, que es el espacio de Gerardo Zamora, que de hecho es candidato, Gerardo Zamora, a senador. Hace eso para, por lo general se queda con los tres senadores, los dos por la mayoría y el de la minoría. Ahí el peronismo va a contar las dos listas. El gobierno, por supuesto, no va a aceptar que se cuenten las dos listas para el mismo espacio. Va a decir, bueno, hubiesen unificado la oferta. El tema es que después todos abrevan finalmente en Unión por la Patria, ¿no? O sea, todos van a ir al bloque. Integran las mismas bancadas. Sí, ahí hay algún matiz, porque el oficialismo te dicen, bueno, los santiagueños también nos dieron, algunas manos nos dieron, claro, sí, está bien. Que también es cierto. Pero bueno, ahí yo creo que ahí es válida la discusión de qué se cuenta para el peronismo, porque bueno, son más de... En Tierra del Fuego también sí. Hay dos listas del peronismo, creo que hay hasta una tercera. Es claro que son las dos de ex referentes de la Cámpora que están enfrentados en Tierra del Fuego. Uno puede decir, bueno, sí, son las dos peronistas, kirchneristas, pero también el gobierno también tiene su argumento para decir, bueno, ¿por qué te tengo que contar las dos si no unificaron la oferta electoral? Así que, bueno, va a estar esa discusión el domingo de la noche. Posiblemente, bueno, cada uno va a agarrar, por supuesto, lo que le convenga, ¿no? Totalmente. También va a estar la cantidad de legisladores que mete cada uno, cuánto crece cada uno, que ahí la Libertad Avanza va a sumar muchos diputados y senadores en relación a los que tiene. Así que bueno, ¿cómo queda pintado? Kicillof se le va a decir, vamos a ver cómo queda pintado el mapa. Claro. Porque la Libertad Avanza decía que iban a pintar el país de violeta. Así que bueno, cada uno puede haber festejos en varios búnkeres. Sí, va a ser un menjunje de colores. Yo creo que va a haber una guerra de interpretaciones y de lecturas, ¿no? El peronismo te va a instalar que esto es un plebiscito a Milei y te va a decir, no sé, suponete que la Libertad Avanza promedia 35 puntos en todo el país. El peronismo va a plantear que el 65% de la gente le dijo que no a Milei. Y la Libertad Avanza va a decir, bueno, pero nosotros salimos primeros. Claro. Ustedes sacaron menos que nosotros. Sí, sí. Entonces, todos se van a convertir finalmente en sommeliers de resultados electorales y cada uno va a intentar forzar la interpretación para llevar agua para su propio molino. Va a haber un menú de relatos a partir de las 6 de la tarde del domingo, seguramente, o después de las 9 de la noche, cuando se empiezan a dar los conteos, que veremos si son tan rápidos como fueron, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, o como venían siendo los últimos. Eso, y hay que ver el debut del sistema a nivel nacional. Claro, porque hay concurrentes, o sea, dos sistemas de votación en varias provincias. O sea, Catamarca... Creo que son 4. Claro, en una se elige gobernador, que es Santiago del Estero, y en otras legisladores provinciales. Claro, claro. Y sistema concurrente decimos que votan de manera distinta. O sea, por un lado la boleta única y del otro a la vieja usanza. Todavía ninguna provincia adhirió a este sistema nacional. Sí, ya lo tenían de antes. Córdoba, Santa Fe, Mendoza creo que también. Y creo que tiene un sistema distinto Tierra del Fuego. Claro, pero sí, creo que cada uno tiene sus variantes porque justamente en la discusión se hablaba, ¿no? Del sistema, el modelo mendocino, el modelo de Santa Fe, el de Córdoba.
Y recordemos entonces, la diferencia, y acá le metemos un poco de duda a la gente como para que se confunda el domingo, pero no, lo que quería hacer originalmente, lo que había votado diputados había un casillero que era para boleta completa y que fue justamente a instancia de un partido provincial como era de Juntos Somos Río Negro, la senadora Mónica Silva impulsó que desapareciera eso, si no, no había ley. Claro. No pensando en esta elección, sino en la que viene, ¿no? La que viene, en claro. 2027, cuando se eligen presidentes, se elige presidente y vice, y esos espacios, lo planteó los rionegrinos, pero también coincidían los neuquinos, ¿no? Los misioneros. Los espacios por lo general no tienen candidato a presidente. Claro, y en ese caso, si no, se los arrastraba toda la votación. Le suele pasar igual. Sí. O por lo menos hay que ver con este sistema. Claro. Con el sistema anterior les pasaba eso. Por más que tenían lo que se llamaba boleta corta, ¿no? Claro, totalmente. Y perdían ahí en esas elecciones ejecutivas. Les pasaba. José, un datito más para agregar a aquellas personas que todavía no saben dónde tienen que ir a votar, a qué establecimiento recurrir, pueden ingresar a www.padrón.gov.ar. Ahí completan, es muy fácil el procedimiento, completan el DNI, marcan cuál es el género, pasan la verificación de seguridad, le dan enter y ahí les sale cuál es la escuela a la que tienen que concurrir para emitir el voto. Buen dato. Y ya que seguimos para no perder este espíritu electoral que tenemos a 4 días de las elecciones, vamos a ir a ver cómo los candidatos a diputados en los principales distritos, de eso nos va a hablar Sebastián. Sí, solamente acoté este informe a los principales 4 distritos, los que reparten la mayor cantidad de bancas, que son la provincia de Buenos Aires, que pone en juego 35 escaños, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que pone en juego 9 bancas, 13 bancas, perdón, 9, me autoespolié porque está por hablar de la provincia de Santa Fe y la de Córdoba, que renuevan cada una 9 bancas. Pero vamos en primer lugar con la provincia de Buenos Aires a repasar cuáles son los primeros nombres, ¿no? que van a estar en la boleta única de papel, tal cual lo describió recién Martín Bravo. Bueno, Jorge Tayana, ya se sabe, fue el elegido. Un poco por descarte, porque no se ponían de acuerdo cuál iba a ser la tribu del peronismo que tenía que encabezar. Creo que Kicillof tiró un poco en serio, un poco no tan en serio el nombre de Jorge Tayana y quedó, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner convalidó ese nombre y detrás de él aparecen Jimena López del Frente Renovador y Juan Grabois, que recibió un premio bastante suculento después de haber tensionado al máximo, casi hasta el último día de la inscripción de candidaturas, con este tercer lugar, pero además le dieron la cabeza de lista en la ciudad de Buenos Aires. Ya vamos a llegar a esa instancia. Y el principal competidor es la Libertad Avanza, que intentará recortar, ¿no? Descontar la diferencia de casi 14 puntos que le sacó Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires en las elecciones provinciales del 7 de septiembre. Ya no está José Luis Esper, quien declinó su candidatura, pero sí va a estar el colorado Diego Santilli, que justamente utilizó como frase de marketing electoral que para votarlo a él marquen al pelado, seguido de Karen Reijard, que quedó eso porque en la boleta va a estar, ¿no? Ya no está Esper, pero va a estar en la boleta. Claro, va a estar, claro, exactamente, porque en la fotografía aparecen los primeros 2 nombres, no hubo tiempo de reimprimir las boletas, hubo una presentación de la Libertad Avanza, pero no habían tiempos operativos para poder efectivizar ese requisito, con lo cual queda Esper y Karen Reijard, quien queda desplazada al segundo lugar, tal como estaba originalmente, por corrimiento, de acuerdo a la aplicación de la ley de paridad de género. Y ella va a estar, y en el tercer lugar aparece Sebastián Pareja, el discutido, ¿no?, armador de Karina Milei y de la Libertad Avanza en general, terciando un poco en esa disputa. Y ya lo vemos en la siguiente placa, aparece Provincias Unidas, que busca instalarse como una opción antigrieta por el centro, ¿no? Por el medio, con la candidatura de Florencio Randazzo. Una candidatura, es un candidato que podría obtener, está en un lugar expectable, claramente, el primer lugar. No así Margarita Stolbizer y Emilio Monzó, que tendrán que sudar un poco más la camiseta y tratar y sacar una buena performance para
ingresar en la nueva Cámara de Diputados que se va a poner en pie a partir del 10 de diciembre. 3 diputados que buscan su reelección ahí, ¿no? Sí, los 3 Claro. ponen en juego sus bancas y otro que aparece también, otro frente electoral que tiene grandes expectativas es el Frente de Izquierda que arriesga 2 bancas, va a ser encabezado nuevamente por Nicolás del Caño que hay cierta curiosidad, ¿no? Él también compite como diputado, compitió y ingresó incluso como candidato provincial por la provincia de Buenos Aires. En las elecciones pasadas del 7 de septiembre, seguramente en caso de quedar electo va a elegir por la Cámara de Diputados Nacional por el hecho de ser una Cámara que reviste mayor estatus, ¿no? Si se quiere. Y en segundo lugar aparece Romina del Playa, es del Partido Obrero, en cambio Nicolás del Caño es del Partido PTS. Y en tercer lugar aparece otro dirigente político de izquierda socialista, Juan Carlos Giordano, que también busca la renovación de su banca. Ahí si entra uno o dos, entran todos, ¿no? Porque por el sistema de rotación. Claro. A diferencia de... verdad. Sí, ellos tienen un sistema de rotación por el cual está un año más o menos cada uno, un año y la tercera parte de otro año. Por eso, por ejemplo, figuras como Miriam Bregman, que a priori son las más atrayentes de la izquierda, solamente conservan su banca por un año y pico, porque de acuerdo a los compromisos asumidos en el marco de sus propias coaliciones electorales, tienen que ceder el lugar a los otros partidos políticos. Y hay otros candidatos que los puse, bueno, en un lugar de jerarquía inferior, pero porque tiene menos expectativas de ingresar a la Cámara, como Juan Manuel López de la Coalición Cívica. Claro. Bueno, Talerico, que tiene alguna esperanza también de ingresar en la próxima composición de la Cámara de Diputados, Santiago Cuño, Ricardo Alfonsín, que no logró meterse en la lista de Fuerza Patria, Manuela Castañeda del Nuevo Más, que es un poco la expresión trotskista que quedó marginada del Frente de Izquierda, Fernando Gray, que tampoco pudo meterse dentro del entramado de Provincias Unidas, y Kachanowski, que es una expresión de centro-derecha, que va a competir seguramente con la Libertad Avanza, ¿no? Claro, hay muchas, debe haber como 17 listas, por lo menos, en la provincia de Buenos Aires. Creo que ese es el número, sí. Recordemos, esto es porque no hubo paso. Las pasos limpian bastante el padrón. Exactamente. Por eso la boleta única va a ser más larga de lo previsto. Seguimos con la ciudad de Buenos Aires y le voy a meter un poco más de velocidad porque estamos muy al filo con los tiempos. La Libertad Avanza, la lista va a estar encabezada por Jorge Spargossi. La de Fuerza Patria va a ser encabezada por Itay Hamann, quien reporta también al Frente Patria Grande de Juan Grabois. Ciudadanos Unidos con Martín Lustó, quien busca pasar del Senado a la Cámara de Diputados. El Frente de Izquierda va con quien ya habíamos mencionado, Miriam Bregman, y Potencia con la candidatura de Ricardo López Murphy, que busca captar al voto del PRO desencantado, ¿no? Hasta ahí los que tienen más chances de ingresar. Después hay otras opciones como Claudio Lozano, está Hernán Reyes de la Coalición Cívica, pero con expectativas un poco más acotadas. En la provincia de Santa Fe, Fuerza Patria va con Karen Tepp, que es una dirigente de Ciudad Futura, que también es la mujer, la pareja de Juan Monteverde, que fue la sensación de la última elección en la provincia de Santa Fe por parte del peronismo, una cara nueva allí. Así que, bueno, busca hacer punta en esta elección nacional y va a estar seguido por Agustín Rossi, un veterano diputado que presidió el bloque kirchnerista durante mucho tiempo, y Alejandrina Borgata. Provincias Unidas va con Gisela Scaglia, que es la vicegobernadora del PRO, Pablo Farías y Melina Giorgi. Y la Libertad Avanza va con nombres no tan conocidos como Agustín Pellegrini, Yamil Tomasoni y Juan Pablo Montenegro. Así es, nos quedamos sin tiempo para, pero dimos esa información servicio. Gracias, Seba. Nos no hay vemos. de qué. Y gracias, Martín. A vos, José. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Bueno, ahora quédense en la continuidad de TV y con Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fracchelli. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Hasta entonces.